Cuestiones que van a suscitarse brevemente en cada uno de los domicilios donde lleguen, por ejemplo, alguna de las cartas donde, bueno, te dicen que tenés que ser de repente jurado popular, o entre eso y muchas más cuestiones, estás allí, Maggie, para hablar al respecto. Adelante. Bueno, muchas gracias, Javier. Estoy con el doctor Carlos González Castellanos, que justamente nos va a brindar información sobre esta novedad que dispuso la Justicia Provincial, que fue el envío de cartas para conformar los jurados populares que se fueron repartiendo durante toda la semana. Así que, ¿qué hacemos, doctor, si nos llega una carta a nuestro domicilio para integrar el jurado popular? Bueno, sentir satisfacción que vamos a poder participar en las decisiones de la justicia. ¿Hay algún requisito en especial? ¿Quiénes son los seleccionados o, digamos, los sorteados para formar parte de este espacio? Bueno, dentro del padrón electoral se seleccionan a quienes tienen más de 25 años de edad y hasta 65. Esa edad fue elegida dentro de lo que prevé la Constitución Provincial para el cargo de juez, 25 años, desde 25 años. Y en la edad jubilatoria, que es los 65, la edad jubilatoria normal, general, entonces fue esos márgenes que se buscaron para establecer quiénes podían ocupar el cargo de jurado popular. Dentro de eso, como requisito debe ser el tener tercer año del ciclo básico aprobado, como para que tenga un cierto nivel de educación y conocimiento, y no formar parte de las estructuras del poder como ser legislador, diputado, bueno, senador o diputado, o en la unicameral en la provincia, que es para la provincia de Córdoba esta ley, que es la ley número 9182, que fue creada justamente para darle participación al ciudadano común en las decisiones judiciales. Continuando con lo que le venía diciendo, no pueden ser ni legisladores, ni funcionarios del gobierno, ni abogados, ni médicos, ni procuradores. Eso es para establecer un nivel de conocimiento a nivel intelectual medio del ciudadano común para que participe en las decisiones de la justicia en los delitos aberrantes, que son los más graves, como por ejemplo, y es lo que taxativamente dice la ley, que es el homicidio calificado, previsto en el artículo 80 con sus distintas alternativas, el homicidio en ocasión de robo, la violación o abuso deshonesto con resultado muerte, el secuestro seguido de muerte, y lo que está previsto en la ley de corrupción de la provincia, en el artículo 7, que es el funcionario público. ¿Usted conoce más o menos cuál es el contenido de esa carta? Digo, la persona tiene que venir a tribunales y ratificar, aceptar, digamos, ¿está obligado a ser jurado o puede rechazarlo? Es una carga pública, lo prevé la ley, es como el voto que es obligatorio, pero si hay algún impedimento realmente, impedimento real, ¿no es cierto?, de salud o algún problema que lo perjudique en su trabajo, cosa que está previsto en la ley y tiene una dispensa por parte del que tenga un trabajo dependiente. Pero si así fuere y hubiera un inconveniente o alguna cuestión real que lo perjudique, queda eximido, no hay problema, tiene que hacer la salvedad o la presentación y bueno, se resolverá excluirlo de la lista. Y en caso contrario, simplemente esperar con su carta en mano que algún día alguien del juzgado se comunique para invitarlo a un proceso. Exacto, esperar. Si lo invitan y lo convocan, cada cámara en el juicio que tenga, son 24 los que se convocan. 24 por aquello de que a veces es difícil una persona que no está acostumbrada a esta tarea que vengan todos, entonces deben concurrir los 24. Si hay algún impedimento, algún problema, en definitiva queden seleccionados 12, que son los que deben permanecer. Son 8 titulares y 4 suplentes. Los suplentes están, por supuesto, por el caso de que haya alguna, en el desarrollo del debate y del juicio, algún problema, que esos suplentes pasen al lugar de titulares y que no se plantee después la nulidad porque no estuvo presente, porque va a estar tan presente como el titular. En general, ¿a los ciudadanos les interesa participar de los procesos judiciales, de los juicios? Sí, sí les interesa y el resultado ha sido muy bueno. En lo personal, yo diría que ayuda mucho porque son las decisiones más graves que tiene que tomar el tribunal técnico en estos delitos aberrantes, que son de pena generalmente porque no en todos los casos,
es prisión perpetua, como en el tema del homicidio, el femicidio, el artículo 80. ¿Y qué sucede cuando la decisión del tribunal, de los jueces, es distinta a la que aporta el jurado popular? Y bueno, si es mayoría, ellos resuelven por mayoría, porque no hay un valor en el voto que tenga más valor el del juez técnico que el del jurado popular. Ellos, al armar los jueces las sentencias, respondemos fundamentalmente a 3 preguntas, 3 cuestiones. Si existió el hecho y fue autor el imputado, que es la cuestión de hecho, la primera. La segunda y la tercera son cuál es la calificación legal y la tercera cuál es la pena a imponer. En el primer caso, si existió el hecho y fue autor el imputado, el ciudadano común, sin necesidad de tener la técnica jurídica y saber derecho, como por aquellos los principios del saber, que existen 3 formas, así básicamente, del saber, que es el vulgar, científico y filosófico. El conocimiento vulgar es el que no escapa a cualquier ciudadano respecto de los hechos cotidianos, como por ejemplo, si yo presencio un accidente en una esquina de tránsito, en una esquina en la calle, de inmediato tiendo a decir, fue culpable tal porque se metió en rojo, sin necesidad de ser abogado o conocer cuestiones específicas. En cuanto a lo concreto en el juicio, el jurado popular, sin participar, es decir, sin poder hablar o preguntar, escucha al testigo y de acuerdo a lo que escucha, toma una percepción y dice, sí, este fue autor del crimen, porque este testigo dijo tal cosa, este dijo tal otra y este dijo tal cosa, uniendo eso más la prueba documental que después se le hace conocer después de terminado el testimonio y el debate, o los testimonios, el jurado toma conocimiento. Y el tribunal, cuando se junta, que generalmente lo hace el secretario de jurados que viene de la ciudad de Córdoba, les informa cómo es la mecánica. Los jueces técnicos no emitimos opinión, sino después de haberlo hecho los jurados populares. Para no influenciar. No se sientan influenciados o presionados. Así que la experiencia ha sido muy buena. Y yo he tenido en la experiencia gente, sobre todo una chica que me quedó grabado, que con lágrimas en los ojos decía, pero si yo digo lo van a condenar a prisión perpetua, y es la obligación que usted tiene. Lamentablemente hay que ser objetivo y no hay que manejarse con el dolor y el sentimiento, sino con la objetividad de las pruebas. En cuanto al tema de las penas, se supone que los ciudadanos no tienen que conocer todo el Código Penal para hacer un dictamen, sino que hay una reunión. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, es la reunión privada que se hace, que es justamente al momento de decidir el veredicto, pero le vuelvo a decir, como le dije al comienzo, que el jurado no actúa sobre esas 2 cuestiones, sobre la pena y la calificación legal. La calificación primero y la pena a imponer después. Porque para eso sí hay que ser técnico y conocer que hay 2 artículos fundamentales del Código Penal, pero ya es propio del abogado, del juez técnico, que son las condiciones subjetivas y objetivas de la personalidad del imputado para que en ese momento se le imponga la pena, cuál es entre el margen de tal y tal, cuál es la que le corresponde, salvo el caso de prisión perpetua, que no hay margen. Te escuchamos, Javi. Sí, doctor, esto para los legos y que se entienda, buen día. El jurado popular solamente dice culpable o inocente, hasta ahí llega. Efectivamente, sobre la cuestión de hecho. Si ellos hablan de culpabilidad y es mayoría y los jueces técnicos, el voto es adverso, es distinto, la mayoría del jurado popular es la que va a llevar la decisión de la causa. Perdón, May, y con respecto a los jueces técnicos, ¿qué los beneficia que haya un jurado popular? ¿O qué no lo beneficia? Bueno, eso es justamente, es una institución de la democracia. Cuando se habla de la democratización de la justicia, no es poner en la lista de los partidos políticos partidarios a una persona que vaya a ocupar el cargo de juez, porque eso es una aberración, no puede ser nunca en un sistema democrático como se planeó en algún momento, se proyectó, sino que esta forma es darle participación al ciudadano común con total transparencia, para que tome decisiones en las cuestiones aberrantes en la justicia. Es como decir, pongo parámetros y al ciudadano común le doy una responsabilidad que tienen los jueces, y esto es justamente para que ellos también en estas decisiones importantes tengan participación, y una participación activa y decisiva.
porque, como le decía recién, la mayoría es la que va a dar vuelta, la que va a definir el resultado. Le quería consultar, hace unas semanas, el abogado de Macarrón, Marcelo Brito, insinuó que estaría interesado en conocer a los integrantes del jurado popular en la elevación al juicio de su cliente. ¿Es posible esa idea, de esa instancia de que un abogado defensor puede encontrarse con los miembros del jurado popular? Es posible y está previsto en la ley, pero no como lo dijo él, que fue en una forma intimidatoria, como para asustar al jurado. Eso se debe hacer dentro del ámbito de la justicia y con la presencia de los magistrados y funcionarios del tribunal. Y simplemente es preguntarle, ¿ustedes tienen un preconcepto de la causa? Para que le digan, no, vamos a ver la prueba, que es lo que debe decir el jurado popular. Pero lo otro es presionar, intimidar, eso no se debe hacer. El buen profesional no puede actuar, es una estrategia defensiva. Lo respeto, pero no la comparto, porque eso no se debe hacer. Pero hay que tener en cuenta otras cosas. Acá hay intereses muy distintos. El interés del tribunal es ser objetivo y transparente. El interés del defensor es justamente alivianar o desvincular a su cliente, que eso está previsto en la ley, pero no el hacer este tipo de publicaciones intimidantes y casi le diría que no corresponden porque están fuera de lo que está previsto. Se debe hacer ante el tribunal, no por los medios periodísticos y con la debida información previa, como lo prevé la ley. ¿Crees que puede generar como inconvenientes pensando que la gente, habiendo escuchado estas declaraciones, diga yo me quiero abstener de participar en ese juicio? No, no creo. Ha sido una declaración, que dentro de la declaración ha sido una declaración periodística. No tiene por qué asustar al jurado de ninguna manera. Y si alguno me escucha, van a ver cuando participen acá que hay total libertad, total independencia, y la justicia trata de ser lo más prudente y cautelosa posible, pero firme y decidida. No hay que actuar con miedo. Los jueces miedosos, timoratos o con ciertos resguardos no deben participar. Me refiero a los técnicos. Y los jurados que no tienen experiencia y conocimiento, y si me escucha alguno, que vengan tranquilos, que acaban de actuar con total libertad. Pero por eso la ley prevé, justamente para evitar que haya este tipo de problemas, que cuando se desarrolla el juicio y ellos están participando, ellos, los jurados populares, que no hablen con la prensa, no hablen afuera, para no adelantar opinión y que no se torne nulo después el juicio, porque han adelantado opinión sin tener la totalidad de las pruebas para evaluar, mensurar y ponderar, para ver cuál es el resultado. Pero yo les diría a los ciudadanos comunes que si les toca ser jurados, que traten de hacerlo porque es una experiencia enriquecedora que no muchas veces en su vida van a tener la posibilidad de hacerlo y van a saber realmente lo que es la tarea de administrar justicia, que es muy delicada y nosotros estamos todos los días en esto. Una cosa más, doctor. Entonces, las cartas llegaron ahora, pero se supone que son para procesos que iniciarían en 2020, o ya pueden en diciembre empezar a participar de algún jurado popular. No, entra en vigencia a partir del año que viene. Ellos firman la aceptación del cargo simplemente sin necesidad de que sea certificada por escribano o por algún funcionario público. Y si tienen algún impedimento, que se lleguen a la sede judicial más próxima de su domicilio para hacer el planteo respectivo si es que tienen algún impedimento legal para desempeñar el cargo. Pero yo les diría que traten de hacerlo porque es una experiencia muy enriquecedora e importante como ciudadano en este país democrático, que varias provincias han adoptado, incluso la Nación también tiene el jurado popular, que es muy interesante que el ciudadano común participe en estas cuestiones de decisiones judiciales de trascendencia como son los hechos que he mencionado recién. Córdoba fue pionera, de hecho, ¿no? Córdoba fue pionera con la ley 9182, que fue creo que el año 2005, en donde realmente fue un acierto, y lo vuelvo a decir como juez técnico, que realmente el compromiso y la responsabilidad que asume el ciudadano es mucho más de lo que uno se imagina. Y casi le diría, con una certeza y precisión la vez que han opinado, porque es la opinión verbal nada más. Después el magistrado, el vocal técnico, es el que hace el voto,
Y realmente muy bien, muy certero, muy adecuado. Hasta ahora las experiencias que he tenido han sido muy buenas. Bueno, muchísimas gracias por toda la información. Ya saben, entonces, todos los años pasa esto, Javi, ¿no? Que la justicia envía cartas para los postulantes a ser integrantes de los jurados populares. Ya esta semana ya fueron enviadas, así que veremos quiénes tienen la suerte, como diría el doctor González Castellanos, de poder integrarse al proceso de justicia. Listo, Maggie, gracias y gracias al doctor González Castellano por su tiempo, por explicar y por tomarse también la molestia de comentar qué pasos a seguir para aquel que tenga a lo mejor idea de que no puede hacer o no tiene ganas. Es una carga pública, es como ir a votar, es como te toca ser presidente de mesa. Después, si hay que eximirse o si te tenés que eximir por alguna situación, algún motivo, es otra cuestión, pero es una carga pública y como tal tiene que ser debidamente cumplida.